Muy buenos días a todos, a todas. Ahora se quedaron dormidos algunos. El día de hoy, la doctora Araceli Damián, quien es la directora general de Evalúa, la coordinadora de Evalúa, que es la institución que se encarga de evaluar los programas sociales del gobierno de la Ciudad de México, incluidas las alcaldías. Nos ha ayudado mucho en este proceso de aprobación de distintos programas sociales, como lo planteamos en su momento desde campaña y cuando llegamos al gobierno de la ciudad. Para nosotros los programas sociales es la ampliación de derechos y el acceso a apoyos del gobierno que permitan disminuir las enormes desigualdades que todavía existen en la ciudad. Araceli es una experta, ella es investigadora del Colegio de México y hoy nos viene a presentar una iniciativa y agradecemos enormemente a todos y todas las que se encuentran aquí, porque a partir de ahora los programas sociales y Evalúa va a tener un observatorio ciudadano de expertos, expertas en estos temas, que nos van a ayudar a evaluar los programas sociales y al mismo tiempo a evitar que los programas sociales, las actividades institucionales, acciones institucionales, se conviertan en esquemas de clientela política y compra del voto. Entonces le voy a dar la palabra a Araceli para que haga la presentación del Observatorio Ciudadano y el trabajo de Evalúa. Muchas gracias, doctora Claudia Sheinbaum. El pasado lunes 21 se constituyó el Observatorio por los Derechos Sociales y la Democracia en la Ciudad de México, el cual será un espacio plural, independiente y apartidista, orientado a fortalecer la política social en la Ciudad de México, particularmente en lo que respecta a la prevención del uso clientelar y proselitista de los programas y de la política social. Se trata de una iniciativa que se impulsa desde la Dirección General del Consejo de Evaluación de Desarrollo Social de la Ciudad de México, el Evalúa, en la que diversas instituciones de la sociedad civil, académicos, organizaciones internacionales han aceptado a participar, sobre todo por la relevancia que puede tener el observatorio para fortalecer la democracia y los derechos de ciudadanía en la capital del país. Aun cuando la Ciudad de México es una de las más avanzadas en materia de cultura democrática, en los últimos años se produjo un deterioro en el que se observaron prácticas de compra de voto, utilización indebida de recursos, programas e instituciones de gobierno, o el resurgimiento de esquemas de intimidación y violencia política. El observatorio que hoy se presenta busca contribuir a recuperar, consolidar y ampliar la calidad de nuestra democracia a través de la promoción de un enfoque de derechos y de trabajo técnico encaminado al fortalecimiento de la política social. Esta iniciativa responde a la preocupación expresada por la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en torno a la necesidad de que el Evalúa no solo ayude a que se haga un uso más eficiente de los recursos públicos mediante las evaluaciones, sino que contribuya a establecer mecanismos para prevenir en todos los niveles de gobierno, el central y las alcaldías, el posible mal uso de los programas y de la política social. Por ello, se ha creado este espacio que permitirá articular el diálogo, intercambio y comunicación constante con la sociedad civil organizada, con la academia y las organizaciones internacionales. Así, el Observatorio por los Derechos Sociales y la Democracia pretende ser un lugar de encuentro para la generación de ideas, conocimiento y recomendaciones para que la política social y los programas contribuyan a la consolidación de derechos sociales, fortaleciendo el bienestar de quienes habitan en la ciudad. Entre sus integrantes están, por la CEPAL, el director de la sede subregional México-Centroamérica, Hugo Beteta. Por parte de Oxfam México está su director, Ricardo Fuentes. Por México Social
está representado por su director, el doctor Mario Luis Fuentes, quien es además profesor de la UNAM. De igual forma, están participando los académicos Willibald Leitner, profesor investigador del Colegio de México, los profesores José Antonio Crespo y Lourdes Morales del CIDE, esta última coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, y el profesor Juan Reyes del Campillo de la UAM Xochimilco. Contaremos también, a quien le agradecemos su presencia, con la participación de la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez, y de igual forma el observatorio tendrá la asistencia técnica en materia de la infancia por parte de UNICEF. El observatorio establecerá mecanismos de investigación, análisis y monitoreo destinados a la construcción de índices integrados de riesgo que nos permitan, desde el diseño hasta la operación de los programas, prevenir y evitar la utilización ilegítima o arbitraria de los programas. Deseamos que este foro contribuya de forma decisiva a emitir recomendaciones para erradicar completamente el uso clientelar de los programas. Por otra parte, queremos informar que para reforzar esta tarea vamos a proponer una reforma a las leyes de presupuesto y de desarrollo social con el propósito de establecer un nuevo esquema regulatorio para las acciones sociales o institucionales. Hemos identificado que la proliferación descontrolada de este tipo de actividades obedece a un modelo frágil e inconsistente de planeación pública, lo que afecta y limita el alcance de la política social en México. Las acciones institucionales son necesarias para atender contingencias, emergencias o necesidades coyunturales. No obstante, su utilización se ha generalizado como un instrumento más del quehacer cotidiano de las diversas administraciones y niveles de gobierno de la ciudad y ha generado un espacio de arbitrariedad que conlleva al uso clientelar y proselitista de tales acciones institucionales. Queremos delimitar sus características esenciales para evitar usos distintos de los recursos a los que competen el quehacer de la administración local, particularmente en periodos electorales. Se establecerá un sistema institucional para la aprobación y evaluación de las acciones institucionales por parte del Consejo de Evaluación de Desarrollo Social de la Ciudad de México. Actualmente existe un vacío jurídico en la regulación de estas acciones de desarrollo social en la ciudad y queremos que exista una normatividad clara para que sea en el marco de la planeación y de la aprobación de los programas y de estas acciones institucionales que tengamos un mejor gobierno por parte de la administración central y las alcaldías. Les agradezco a todos y a todas su presencia, incluyendo la secretaria de Desarrollo Social, Almudena Osejo, que nos acompaña aquí, Desarrollo Social, no, ya es Bienestar, Inclusión y Bienestar. Y quisiera ahora darle la palabra a la profesora Lourdes Morales del CIDE, quien va a hablar en representación del observatorio. Gracias, pues muy buenos días a todos. El 1 de julio del año pasado se celebró el proceso electoral más complejo de la historia reciente de México. El resultado fue un cambio súbito en la competencia política y en la distribución del poder a lo largo y ancho del país. La Ciudad de México no fue la excepción. En la capital asistimos a la segunda alternancia política desde 1997 con la histórica llegada de Cuauhtémoc Cárdenas a la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal. La llegada de Claudia Sheinbaum a la cabeza de la ciudad es significativa por varias razones. Primero, se trata de la primera mujer electa que ocupa este cargo. En segundo lugar, se hace en un contexto en que la ciudadanía votó decididamente por su proyecto de gobierno,
otorgándole así un amplio margen de legitimidad. Y en tercero, se hizo apenas unos meses antes de que entrara en vigor la nueva Constitución de la Ciudad de México. Esta se gestó, como ustedes recuerdan, después de un amplio proceso de deliberación y participación ciudadana que terminó por confirmar la vocación de la ciudad como una entidad federativa de vanguardia, abierta a la participación y orientada al ejercicio de derechos fundamentales, como lo es el derecho a la buena administración. Este derecho implica un buen funcionamiento institucional en que los recursos se deben de aprovechar en beneficio del bien común, en vez de desviarse y de apropiarse con intereses particulares. En este derecho, los funcionarios públicos electos y quienes desempeñan una labor de gobierno desarrollan sus atribuciones de manera responsable. Esto hace que este derecho sea exigible y constituye la herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción y permite recuperar los fines del gobierno. Bajo este espíritu es que a principios de este año, la doctora Araceli Damián nos extendió una invitación a un grupo de académicos, activistas e integrantes de organismos internacionales para conformar el Observatorio por los Derechos Sociales y la Democracia en la Ciudad de México, que se anuncia el día de hoy. Este acompañará el trabajo del Consejo de Evaluación de Desarrollo Social de la ciudad a través del análisis y las propuestas. El Consejo es un organismo por ahora sectorizado a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, bien representada por la doctora Almudena Osejo, y tiene a su cargo la importante tarea de evaluar de manera autónoma y objetiva la política social de la ciudad. Quienes hemos sido convocados a esta importante iniciativa provenimos de trayectorias distintas, pero compartimos la preocupación de vivir en un país más justo y menos desigual. Un país que requiere terminar con prácticas deleznables, como lo es el uso político de la pobreza. Por ello, somos un grupo sin filiación política que desea colaborar de buena fe y acompañar estos esfuerzos para contar con una política social articulada, transparente, participativa y basada en evidencia. Los retos son enormes. El principal, sin duda, y ya se ha dicho el día de hoy, es terminar con el sesgo clientelar que ha sellado la política social en México. Y a partir de esto se desprenden al menos otros 3 retos. El primero tiene que ver con la congruencia de la política social en el país y en particular en la Ciudad de México. Según datos de Coneval públicos en 2018, existían hasta el año pasado 6.491 programas y acciones de desarrollo social en todo el país, con fuerte concentración en los estados y los municipios. Los distintos análisis y revisiones que se han hecho sobre esta política han detectado similitudes, empalmes e insuficiencias. Por lo tanto, la nueva administración enfrenta un panorama en el que existen múltiples programas y acciones que se duplican y que, por lo tanto, requieren de una revisión y una reorganización para una mejor articulación. El segundo tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas. Aunque en la administración anterior la Ciudad de México publicaba 77% de los programas sociales con reglas de operación y 75% reportaban en el presupuesto otorgado, 75%, existía un porcentaje que operaba en la opacidad. La claridad de las reglas de operación, la publicidad de la información y la existencia de un padrón único de derechohabientes, que es un compromiso aún no cumplido de la Alianza por el Gobierno Abierto, es necesario para la vigilancia y el desempeño. En este sentido, es de aplaudir el primer paso que se ha dado en enero de este año con la decisión de publicar todas las reglas de operación de los programas aprobados en el COPLADE. El tercero es la necesidad de generar instrumentos de medición oportunos y útiles que permitan conocer, entre otras cosas, la contribución específica de los gobiernos estatales en la reducción de la pobreza. Este reto es importante porque hasta ahora México no cuenta con una política social cuyos programas y acciones cuenten con metas comunes en todo el país y con responsabilidades bien definidas. Los efectos de muchos de estos programas son políticamente atractivos y redituables, pero socialmente limitados sobre la garantía de derechos.
El Observatorio por los Derechos Sociales y Democracia en la Ciudad de México surge justo en el momento en el que el gobierno federal ha dado un giro en la política social para que ésta se diseñe, como se ha dicho, no desde el escritorio, sino desde el territorio. Este cambio tiene un enfoque de derechos exigibles por la sociedad que no escapa a los retos mencionados. La creación de este observatorio es pertinente y refleja además el compromiso de la Administración de la Ciudad de México con la rendición de cuentas, la participación ciudadana y el derecho a la buena administración. Por ello, ya en nombre de mis colegas, quiero agradecer a las doctoras Sheinbaum, Osejo y Damián González por su invitación y su confianza. Muchas gracias. Pues ahora sí, si gustan, pasamos a Tenemos dos las preguntas. Y si gustan, hacemos preguntas sobre este tema y después ya tocaríamos los otros temas que ustedes quisieran. Y destacar el agradecimiento enorme a la participación de académicos, de organismos internacionales, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, porque requerimos necesariamente de esta evaluación permanente ciudadana externa de expertos de los programas sociales que garanticen pues los derechos en la ciudad, que finalmente ese es nuestro objetivo. Tenemos dos preguntas sobre este tema. Ilich Valdés, de Multimedios. Sí, ¿qué tal? Doctora, muy buenos días a todos los que se encuentran presentes. Mencionaba que hubo, en el discurso que presentaba la doctora Araceli, mencionaban que hubo algunos tipo clientelar, digamos, que utilizaron los programas. ¿Nos podría ahondar un poco más en el asunto? ¿Cuáles fueron las deficiencias que encontraron? ¿Cuáles fueron también las irregularidades detectadas? ¿Y cómo van a cambiarlo? Además del observatorio, digo, el observatorio, además de esto, será vinculante, pero ¿cómo habrá sanciones en retroceso o desde ahorita simplemente van a empezar a supervisar o están haciendo unas auditorías a todos los programas sociales anteriormente para saber qué fue lo que detectaron y estas irregularidades que mencionaron? Sí. Desaparecen todos los programas sociales que tenían que ver con repartición de despensas, por ejemplo. Eso ya este año ya no se desarrolla. Se están cancelando otros programas que era evidente que no tenían un fundamento. Estamos conservando los programas que están por ley, pero inclusive vamos a modificar la ley de desarrollo social para poder orientar. Primero porque hay varios programas que hoy asume el Gobierno de México, el Gobierno federal, y por ello es fundamental. Y segundo porque hay una reorientación de varios programas sociales que en realidad pues había mucha simulación también. O sea, no solamente clientela, sino simulación de que estaban cumpliendo derechos cuando en realidad pues no respondían. Les puedo dar varios ejemplos, pero mejor lo dejamos así. El otro tema importante pues es la aparición de nuevos programas, que es de los que hemos hablado. Pilares y todos los promotores educativos, etcétera, pues son un nuevo grupo de programas sociales que estamos incorporando, así como algunos que se están ampliando, ¿no? Lo platicamos ya, desayunos escolares se va a ampliar, educación inicial se amplía, etcétera, ¿no? Entonces, no es un asunto de auditar y ver quiénes son los culpables, que en todo caso la Contraloría hará su trabajo, sino de a partir de ahora iniciar un esquema distinto y acabar con la compra del voto en la Ciudad de México. ¿Eran entonces estos programas sociales electorales, digamos, de alguna manera, los que iban a desaparecer? Muchos de ellos sí. Y también la aprobación de muchas acciones institucionales o programas sociales de las alcaldías que van a estar vigilados por el Observatorio Ciudadano. Es decir, no es nada más lo que se presente, sino realmente tienen que responder a una necesidad y a una planeación integral. No son los que eran del gobierno, lo mencionaban en el discurso, no eran del gobierno, sino también de las alcaldías. O sea, todos los programas, más de 275 que el siguiente que han utilizado para ese tipo de cosas. No, no todos, obviamente no. El programa de adultos mayores, pues no, porque era universal, o es universal. Repartición de despensas. Les informo también, estamos haciendo un censo de todos los beneficiarios de los programas sociales de principalmente el DIF. Ahí hay varios programas que apoyan a niños y niñas en la ciudad.
está el programa de niños vulnerables, el programa de hijos e hijas de la ciudad. Todo se está pasando casa por casa para ver cuántos beneficiarios hay, si corresponden los beneficiarios a lo que establecen las reglas de operación, para no se trata de quitar derechos, pero sí generar pues una distribución adecuada de estos recursos que finalmente son públicos y replantear estos programas tendientes, si no hay recursos para la universalidad, por lo menos para que sean universales en ciertos territorios. No, por eso la doctora Araceli, que nos va a ayudar el Observatorio Ciudadano, va a haber una nueva normatividad para las acciones institucionales. Ya no se va a permitir esta repartidera de despensas, de tinacos, de etcétera, etcétera, a partir de una compra del voto, una clientela política. Es decir, si hay una política que tiene que ver con el derecho al agua y está involucrado el tema del almacenamiento del agua, es distinto a estar repartiendo tinacos para comprar voto, ¿no? Samuel Adam, de Reforma. Buenos días a todos. Si nos pueden detallar, por favor, el papel del observatorio en cuanto a las tareas, qué herramientas van a tener. Mencionaban un poco, según entiendo, que las decisiones son vinculantes, pero ustedes hacen las observaciones y será el COPLADE quien decida qué decisiones tomar, o ustedes directamente van a tener dientes en este aspecto. Y sobre el padrón único, ¿cómo van? ¿Cuál es la situación? ¿Si han encontrado duplicidad en distintos programas sociales? ¿Y este padrón solo incluye a los que ahora van a tener los programas en la Ciudad de México o también los que va a proporcionar el gobierno federal? Bueno, en cuanto a las tareas del observatorio, quiero hacer hincapié que este es un observatorio ciudadano que tiene un espacio dentro del Evalúa, es quien convoca, y que entre sus varias actividades que va a realizar, por ejemplo, ahorita ya tenemos todo el proceso de revisión de reglas de operación de los programas, tanto del gobierno central como de las alcaldías. El Evalúa, por ejemplo, les va a proporcionar una sistematización de los programas en términos de coberturas, tipos de beneficios que se están dando, población objetivo, población que es atendida, y a partir de un análisis que ellos realicen de estos programas, por ejemplo, se establecerán una especie de semáforo en términos de los que no tienen ningún problema, que tendrían, digamos, como un color verde, un semáforo amarillo, los que tienen cierto riesgo, y un semáforo rojo, que significa de alto riesgo. Ese es se hará una discusión en el observatorio para elaborar la metodología para determinar esos grados de riesgo, pero quien lo va a determinar finalmente, con la ayuda de ellos, es el Evalúa. Y el Evalúa efectivamente sí tiene la capacidad de emitir recomendaciones vinculantes a través de el Comité de Evaluación y Recomendaciones. Va a haber una vinculación entre este observatorio, que en realidad son organismos internacionales académicos que están en su quehacer y que de hecho trabajan en los temas relacionados con la cuestión electoral, democrática, etcétera, etcétera, y ellos nos van a ayudar. Vamos a realizar también en el marco de este observatorio un trabajo cualitativo, una investigación de las formas en cómo se dan estos procesos entre la población beneficiaria y quienes dan o van y reparten los beneficios, etcétera. Vamos a estar generando información y metodologías, porque tampoco están elaboradas, pero van a ser metodologías que se tienen que establecer. Estas, digamos, recomendaciones que salgan de aquí, pues tendrán que ser acatadas de acuerdo a lo que establece la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal. No sé si alguien quisiera. Perdón. Pues, se está trabajando en
solo padrón de programas sociales. En este proceso, por eso estamos haciendo el censo también de todos los beneficiarios que venían de la administración anterior y que estamos revisando pues si cumplen con las reglas de operación, si no hay 3 apoyos para una misma persona, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto se va a realizar y a través del portal de datos abiertos que ya existe en la ciudad. Ahí va a haber una parte, todo aquello que se pueda publicar que no tenga que ver con datos personales, y se va a hacer un micrositio, no sé si se llama así, o un portal especial de todos los programas sociales del gobierno de la ciudad. Si ustedes entran o entraban en la administración anterior, tenían que ir a la página de desarrollo social, ahí poner programas sociales, ahí aparecían reglas de operación y así tenían que entrar a cada uno, lo cual impedía. Aquí la idea es que todo esté junto, de tal manera que sea mucho más claro y con mayor beneficio para el que recibe el apoyo social. Muy pronto, es decir, estamos hablando del próximo mes. Sí. Y estamos en contacto con el gobierno federal también. Ahí en la medida que jurídicamente se pueda, pero se consulta para no entrar a este proceso en donde una familia tiene 5 programas y otra familia no tiene ninguno. Gerardo Suárez, del Universal. Gracias, buenos días. ¿Nos pueden comentar cuándo se enviaría la reforma o la iniciativa para reformar la Ley de Desarrollo Social? ¿Se va a hacer algún cambio al COPLADE también? Porque es el organismo que aprueba los programas sociales, pero no hacía nada en el caso de las acciones institucionales, porque las aprueban las alcaldías. ¿Y cuál va a ser el candado que se les va a poner? Porque las alcaldías, al emitir una acción institucional, lo que suelen decir es que apoyan el derecho a la alimentación, si es una despensa, o que si es el derecho al agua en el caso de un tinaco. O sea, hacen como una justificación y no sé si eso complique las cosas a ustedes para hacer esa regulación. ¿Cuál va a ser el candado? Y finalmente, parece que esas son todas. Gracias. Sí, la ley estamos esperando que se envíe, si es así, la próxima semana, ¿verdad? Y ahí vienen ya los lineamientos de las acciones institucionales. En una acción institucional normalmente lo aprueba la alcaldía, por ejemplo, o alguna secretaría, y se manda a publicar a la Gaceta Oficial, ¿no? Pero la Gaceta sí tiene que hacer una revisión, pues, de que realmente estén cumpliendo. Y para eso es este observatorio ciudadano, de tal manera que pues se cumplan realmente esos lineamientos antes de poder publicarse. Es decir, ser preventivos más que correctivos. Sí, si se ve que el mismo evalúa el observatorio, si se ve que hay un programa social que tiene tintes de compra del voto, de clientela, etcétera, se hace una revisión, se habla con la alcaldía, hace sus aclaraciones, y si se considera que no cumple con los lineamientos que están establecidos por ley, pues entonces no se publicaría. Sí. La iniciativa que se va a enviar va a ser una reforma a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, en la que se van a definir en términos de temporalidad y tipos de acciones institucionales, y se va a establecer que tienen que ser aprobadas por el evalúa, por un lado, y por el otro lado se va a poner un candado para que las acciones institucionales normalmente son de emergencia o de urgencia. Digamos, si hay una inundación, efectivamente los gobiernos de las alcaldías tienen la necesidad de utilizar recursos de manera expedita, y ahí es cuando surgen las acciones institucionales. Estas después fueron derivando en acciones sociales y que tienen que ver precisamente con lo que exponías de entregar tinacos o hacer programas o contratar promotores en pleno periodo electoral, y se va a regular para que ninguna acción institucional de carácter social, cultural, se pueda echar a andar 6 meses antes de que haya elecciones, y las únicas que van a tener posibilidad
de ejercerse dentro de esos 6 meses van a ser precisamente las que tengan que ver con una cuestión de urgencia, contingencia, que en realidad las alcaldías deben de tener toda la libertad de hacerlo. No así, por ejemplo, que a 3 meses del periodo electoral saquen un programa de tinacos o de despensas o de, exacto, de cualquier cosa que pues se pueda hacer uso de ello, ¿no? Pero será la próxima semana que se entregue la iniciativa. Última pregunta sobre el tema, Karen Quintero de TV Azteca. Gracias, buenos días. Yo quisiera saber cuántos programas sociales aproximadamente tiene contemplado el gobierno. Gracias. Sí, son 44 que ya se aprobaron. ¿Y querían aprobar más o se van a quedar Quedan en 44, todavía o 2 están... o 3 que están por pendientes todavía, sí. Perfecto, gracias. Que van... Sí, alrededor de 90 había y se redujeron a alrededor de cerca de 50, menos de 50. Finalizamos con las preguntas sobre el tema. Muchas gracias.